Nicaragua, 19 de febrero de 2026. Los temas principales que trataremos hoy son una licitación para equipo de seguridad portuario, edictos judiciales sobre sucesiones, un extenso registro de nuevos títulos profesionales universitarios y una fe de errata del Poder Ejecutivo. Comencemos el análisis. Es un punto de partida inmejorable para entender la anatomía de un Estado. A simple vista, las páginas de un diario oficial parecen una acumulación árida de formalidades administrativas, un flujo interminable de jerga legal. O burocracia pura. Exacto, burocracia en su máxima expresión. Sin embargo, si se lee con detenimiento, estas publicaciones son el pulso más preciso de una sociedad. En un solo día de registro, vemos cómo el engranaje gubernamental opera a nivel micro, protegiendo al trabajador, y a nivel macro, estructurando el poder político. Vamos a desglosar esto por partes. Hay un contraste fascinante entre la inmensidad del Estado y la especificidad casi microscópica de algunos de sus actos. Para quienes se dedican al análisis de políticas públicas, observar este nivel de detalle es revelador. Empecemos por la infraestructura física, por la logística pura. En estas páginas aparece la licitación selectiva EPN-002-2026. Un proceso impulsado por la empresa portuaria nacional. Así es. Y lo que verdaderamente llama la atención aquí no es el proceso legal en sí, sino el objeto material de la compra. Totalmente. Es una convocatoria formal, estructurada y pública para la, cito textualmente, adquisición de botas de seguridad para el personal de oficina central y administraciones portuarias. Botas de seguridad. Botas de seguridad. Y lleva la firma de Franco Octaviano Hidalgo Gutiérrez en su calidad de responsable de la División de Adquisiciones. Es un detalle que obliga a detenerse un segundo. Un diario de circulación nacional, el mismo medio donde se publican las leyes supremas, los tratados internacionales, es también el lugar donde se tiene que registrar obligatoriamente la compra de calzado de trabajo. Y tiene todo el sentido del mundo dentro de la lógica del derecho administrativo. Las botas de seguridad en un entorno portuario no son un simple accesorio. Claro, son equipo de protección personal crítico. Exactamente. Los puertos son los cuellos de botella de cualquier economía nacional. Al formalizar esta compra a través de una licitación selectiva, el Estado demuestra la operatividad de sus propias leyes de contratación. Es, digamos, la logística gubernamental operando a nivel de suelo. Asegurando el cumplimiento de las normativas de seguridad laboral, porque, a fin de cuentas, sin esa publicación formal, la compra no procede. No procede. Y sin la compra, el trabajador queda expuesto. Y si el entorno portuario se vuelve inseguro, la logística comercial entera sufre. Todo está conectado por este hilo burocrático. Es decir, la maquinaria burocrática garantizando que la maquinaria física pueda seguir funcionando sin accidentes. Ese es un muy buen resumen de la función administrativa. Ahora bien, pasando de esa protección física e industrial en los puertos, el documento lleva hacia un terreno de protección más intangible. Pero igualmente crucial para la ciudadanía. Así es. Hablamos de la infraestructura legal que sostiene a las familias. En la sección judicial de este día, figuran varios edictos emitidos por el Juzgado Distrito Civil Oral de Huigalpa, que pertenece a la circunscripción central del país. Los edictos son piezas documentales sumamente interesantes, mientras que la empresa portuaria muestra cómo el Estado administra sus propios recursos y personal, los juzgados civiles muestran al Estado actuando como árbitro en las relaciones privadas. Especialmente en momentos de transición vital. Hay un caso específico a cargo de la jueza Alba Marina Vargas Moraga. Sí, un caso de sucesión. El texto detalla que Francisco y Luisa Espinosa Tenorio, representados por su apoderada legal, están solicitando formalmente ser declarados herederos. Herederos de los bienes, derechos y acciones que dejó Laura Elena Tenorio Lazo tras su fallecimiento. Y el edicto establece un plazo perentorio de 30 días para que cualquier otra persona que considere tener un derecho igual o superior se presente ante el tribunal. 30 días. Ese plazo de 30 días es el núcleo de todo el proceso. En términos sociológicos y jurídicos, la sucesión es uno de los momentos de mayor vulnerabilidad para el patrimonio de una familia. Definitivamente. El Estado requiere que este proceso se haga bajo la luz pública nacional. La publicación del edicto es una garantía de transparencia frente a terceros. Evita que la transferencia de bienes generacionales se haga en la sombra. Exacto,
protegiendo a posibles acreedores o herederos no reconocidos. Es un trámite administrativo que puede leerse como rutinario, pero es el pilar que sostiene el derecho a la propiedad privada. Y previene conflictos sociales a largo plazo. Es una transición muy interesante la que se ve en estas páginas. Se observa al Estado gestionando el presente laboral con las botas de seguridad y gestionando el pasado y el legado con las herencias en Juigalpa. ¿Y el registro no se detiene ahí? Para nada. Si se avanza en las páginas, se llega al bloque más extenso de la publicación, uno que mira directa y exclusivamente hacia el futuro. La sección de títulos universitarios. Me refiero a la inmensa cantidad de certificaciones de nuevos títulos profesionales. Quien analice tendencias socioeconómicas podría ver esta sección casi como el código fuente del país para las próximas décadas. Es una metáfora muy válida, aunque se podría añadir que es un código fuente que se está reescribiendo y depurando en tiempo real. La lista de certificaciones no es solo larga, sino increíblemente reveladora por el ecosistema de instituciones que abarca. No se observa el monopolio de una sola casa de estudios, sino un mapa complejo. Educación superior, pública, privada, regional y especializada. Solo para dimensionar la brevedad, en un mismo día se están registrando y oficializando títulos provenientes de la UNAM Managua y la UNAM León. Que son los bastiones tradicionales del sistema público. Pero al lado de ellas aparece la Universidad Americana, conocida como la UAM, también la Universidad Martín Lutero. La UML. Sí, y la Universidad Nacional Comandante Padre Gaspar García Laviana. UNC-PGGL, para cortar. También está la Huracán, la Universidad Nacional Agraria o UNA, y la UNP. Es verdaderamente una sopa de letras que esconde realidades demográficas muy distintas. Definitivamente. Y es importante desglosar lo que representan esas siglas, porque no operan en el mismo vacío geográfico ni cultural. Por ejemplo, cuando el registro menciona a la Huracán, que es la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe nicaragüense. Exactamente. Estamos hablando de una institución con un enfoque marcadamente regional e intercultural. Versus títulos validados a nivel nacional, junto a los de las universidades metropolitanas, es un ejercicio de integración territorial a través de la educación. Por otro lado, instituciones como la UNAM tienen un peso histórico innegable en la formación masiva de profesionales. Lo cual lleva a reflexionar sobre la diversidad de las profesiones en sí. Al leer la lista completa de graduados, se perfilan dos realidades económicas coexistiendo. Totalmente. Por un lado, está la base inamovible de las profesiones clásicas. Hay un volumen enorme de nuevos licenciados en medicina y cirugía, En derecho, odontología. educación y disciplinas de infraestructura como la ingeniería civil. Estas son las carreras que, independientemente del siglo o del modelo económico, mantienen en pie las funciones vitales de cualquier sociedad. Constituyen la estructura primaria. Un país no puede funcionar sin médicos en sus centros de salud, sin maestros en sus aulas y sin ingenieros en sus obras públicas. Sin embargo, Hay un contraste. sí, al observar los registros provenientes de universidades privadas, particularmente de la Universidad Americana, la UAM, emerge una narrativa completamente diferente sobre hacia dónde se dirige una parte del capital humano. Ahí es donde ocurre un cambio de registro lingüístico que salta a la vista en pleno documento oficial. De pronto, entre los extensos párrafos en español formal, aparecen titulaciones en inglés. Así es. Ya no solo se ven licenciaturas en marketing y publicidad o maestrías en gestión y desarrollo del talento humano, que de por sí ya indican una fuerte inclinación hacia el sector corporativo y de servicios. Claro. Se ven certificaciones registradas oficialmente como Bachelor of Science in Global Finance. O Bachelor of Science in Strategic Marketing. Exacto. Este es un punto de análisis crucial. Que un diario oficial de un estado hispanohablante registre y valide formalmente nomenclaturas académicas en inglés es un indicador claro de internacionalización. Es decir, estos profesionales están siendo preparados y acreditados no solo para operar en la economía local, Sino para integrarse en cadenas de valor globales o trabajar en corporaciones transnacionales. Demuestra que, dentro del mismo marco regulatorio y en la misma página de la historia, conviven la necesidad de formar educadores rurales y la ambición de insertar analistas en las finanzas globales. refleja una economía dual de una manera muy palpable.
Pero el registro universitario de este día cuenta otra historia, una mucho más interna y burocrática, aunque con un impacto humano enorme. Las notas legales incrustadas, esas mismas. A lo largo de las certificaciones, hay notas que documentan cambios institucionales masivos. Para alguien casual puede parecer solo un tecnicismo, pero hay referencias constantes a leyes recientes de reestructuración educativa. Se trata de verdaderas huellas fósiles de la transformación del sistema de educación superior del país. El análisis documental revela la aplicación de leyes que han modificado la identidad jurídica de varias universidades. El registro hace mención explícita a la Ley 1108. Sí. Esta normativa establece que la institución que operaba bajo el nombre de Universidad Católica del Trópico Seco, Presbítero Francisco Luis Espinosa Pineda, Conocida por sus siglas UCATESE. ahora es legalmente la Universidad Nacional Francisco Luis Espinosa Pineda, o UNFLEP, y el fenómeno se repite más adelante. Se documenta que la UNP está actuando como la sucesora legal de la antigua UPOLY, todo esto bajo el mandato de la Ley 1109. Es un cambio estructural enorme. Y hay que poner esto en perspectiva desde el punto de vista del estudiante. Imaginemos la situación. Un joven ingresa a una universidad, cursa 3 o 4 años de su carrera y antes de terminar, la institución cambia de nombre, de estatus legal y de administración por un decreto gubernamental. La incertidumbre para ese estudiante sobre la validez de su título debe ser monumental. Absolutamente. Debe sentirse como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Y ahí es donde entra en juego un principio fundamental del derecho administrativo y educativo, que es la continuidad formativa. ¿Continuidad formativa? Exacto. Cuando el Estado interviene o reestructura el panorama educativo universitario, asume simultáneamente la obligación de garantizar que el historial académico de los estudiantes no sufra ningún perjuicio. O sea que no pierdan los años invertidos. Claro, las extensas y detalladas explicaciones legales que acompañan a estos títulos en el diario oficial son el mecanismo jurídico para resolver esa incertidumbre. Funcionan como un puente. Es decir, el texto oficial certifica que los créditos aprobados bajo la antigua UPOLY son absoluta y plenamente válidos para que la nueva UNP emita el título. Así es la metamorfosis institucional plasmada en papel. El Estado debe dejar un rastro documental claro, sin ambigüedades, de que el estudiante cumplió con todos los requisitos académicos. Independientemente de la transición jurídica de su recinto universitario. Sin esta validación minuciosa en la publicación nacional, esos nuevos profesionales podrían enfrentar obstáculos insuperables al intentar colegiarse, buscar empleo o realizar estudios de posgrado en el extranjero. La burocracia, en este caso, actúa como el blindaje del esfuerzo académico frente a los cambios estructurales. Es asombroso cómo un cambio de ley genera una onda expansiva que termina aterrizando años después en el título universitario de un ciudadano común. Requiriendo toda esta arquitectura de validación documental. Ahora, moviéndonos desde las bases operativas, legales y académicas del país, el documento lleva finalmente a la cúspide misma del Estado. La fe de errata. ¿Sí? Y lo hace a través de una sección que es geográficamente minúscula dentro del texto, pero de una relevancia formal absoluta. En el ámbito del registro histórico y la técnica legislativa, la fe de errata es un instrumento de rigor extremo. Su existencia misma es un reconocimiento de que, en la enorme maquinaria de producción documental del Estado, el error humano es posible, pero no es tolerable dejarlo sin corregir. Porque en los sistemas de derecho escrito, donde el texto publicado es la máxima autoridad, una letra o un número equivocado puede alterar la aplicación de la justicia o la administración pública. Totalmente. El caso particular publicado en esta edición corresponde a la Ley número 1276, que es la ley creadora de la Orden en Manuel Mongalo y Rubio. Una normativa que establece una condecoración nacional. El error que forzó esta publicación correctiva parece ser un simple detalle de edición en el año de promulgación. La fe de errata indica formalmente que debe leerse correctamente como, cito, 13 de febrero del año 2026. A simple vista, podría parecer un exceso de celo burocrático imprimir una corrección a nivel nacional por un error tipográfico en una fecha. Un gasto de papel y recursos institucionales. Exacto. Sin embargo,
En la técnica legislativa, la fecha de promulgación es lo que establece el marco temporal legal ineludible. Claro. Es decir, si la fecha de una ley está mal, se crea un bache temporal. Podría interpretarse que la ley se promulgó en el pasado remoto o en el futuro, afectando cuándo entra en vigencia o desde cuándo es aplicable. ¿O a quiénes se les puede otorgar esa condecoración y bajo qué presupuesto anual? Por supuesto. Para evitar cualquier vacío legal o interpretación errónea, la corrección debe ser tan pública y oficial como la publicación original. Un bache temporal en la ley es algo que ningún sistema jurídico puede permitirse. Pero lo que resulta profundamente interesante de esta fe de errata específica no es solo el error de la fecha, Sino cómo cierra el documento. exactamente. Para validar esta corrección técnica, el texto concluye con las firmas y los cargos de las más altas autoridades del Poder Ejecutivo. Y la redacción es sumamente precisa. Ujú. Se lee textualmente Daniel Ortega Saavedra, copresidente de la República de Nicaragua. Y Rosario Murillo Zambrana, copresidenta de la República de Nicaragua. Abordando esto desde una perspectiva estrictamente analítica e historiográfica, esa formulación es de vital importancia documental. Porque queda registrado formalmente. Al margen de cualquier contexto externo, la función de un registro oficial es asentar la estructura del Estado en un momento preciso del tiempo. Al estampar las firmas bajo las nomenclaturas de copresidente y copresidenta, el documento está codificando legalmente la arquitectura del Poder Ejecutivo. ¿No deja espacio para la interpretación informal? Cero espacio. Es el lenguaje del Estado definiéndose a sí mismo ante la historia. La documentación oficial no admite ambigüedades en la terminología administrativa de sus máximos representantes. Efectivamente, así como la publicación debe ser exacta en indicar que es el año 2026 y no otro, también debe ser exacta en la titulación de quienes ejercen el liderazgo. Es de notar que cuando futuras generaciones o juristas internacionales analicen la evolución constitucional o ejecutiva del país, este tipo de publicaciones serán la prueba documental primaria. La prueba de cómo se estructuraba formalmente la jefatura de Estado en esa fecha específica, sin ningún juicio de valor, simplemente como un dato histórico puro. Es una fotografía institucional archivada para la posteridad, y al final del día lo que se despliega en estas páginas es una radiografía completa de la nación en un plazo de 24 horas. Un corte transversal de la sociedad. Se comenzó este análisis observando la dimensión material del Estado. La compra logística y focalizada de botas de seguridad por parte de la empresa portuaria nacional para garantizar que los puertos operen sin poner en riesgo la integridad física de los trabajadores. De ahí se transitó hacia la dimensión social y jurídica, observando a los juzgados civiles de la circunscripción central en Juigalpa. Mediar en el traspaso intergeneracional del patrimonio, asegurando que la herencia familiar se procese bajo el escrutinio de la ley y el orden público a través de los edictos de 30 días. Y luego la inmersión en la dimensión del desarrollo y el futuro. El complejo ecosistema universitario, desde la integración regional en el Caribe, con la URCEAN, hasta las aulas metropolitanas de la UNAM y la UAM. Se analizó el contraste entre quienes mantendrán el sistema de salud tradicional y quienes se perfilan hacia las finanzas globales con títulos en inglés. Y se comprendió el inmenso esfuerzo legal que hace el Estado aplicando leyes como la 1108 y la 1109 para proteger el historial de los estudiantes cuando las instituciones mismas cambian de nombre y de naturaleza jurídica por mandato. Para finalmente culminar en la dimensión más alta del poder institucional, comprendiendo cómo el rigor del derecho escrito exige corregir hasta el último error tipográfico en la fecha de la Ley 1276. Dejando en el proceso un registro inamovible de la nomenclatura exacta de la presidencia. Todo este espectro, desde lo operativo hasta lo supremo, contenido en la publicación rutinaria de un solo día. Es un nivel de detalle fascinante. Queda abierta una reflexión para quienes nos escuchan. Resulta inevitable imaginar a los historiadores, sociólogos o arqueólogos del papel dentro de 100 o 200 años, sentados frente a estos mismos registros diarios, intentando descifrar el espíritu y la mecánica de nuestra época. Ante esta avalancha de expedientes, firmas, licitaciones y leyes, cabe preguntarse, de todos estos datos, ¿qué detalle burocrático o administrativo que hoy se percibe como absolutamente trivial, aburrido o puramente técnico se convertirá para el futuro en la clave maestra indispensable para entender cómo funcionaba realmente la totalidad de nuestra sociedad?